Bienvenidos, estamos en una nueva edición de entrevistas del Reporte. Estamos con el penalista Humberto Abanto para conversar sobre distintos temas de coyuntura. Estamos hablando del crimen organizado. Vamos a analizar también sobre la nueva condena, ahora la posibilidad de condenas a menores de edad, y también cuestiones de política respecto al expresidente Martín Vizcarra. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo estamos? Quería empezar un poco hablando del expresidente, ¿no? Porque el día de ayer él ha estado en el Congreso defendiendo su golpe de Estado, llamándolo la denegación fáctica de que tuvo el apoyo del TC en su momento, y diciendo que no hubo ningún golpe. Ahora, a la par está siendo investigado por el caso de los intocables de la corrupción, que él sigue obstruyendo con no dar los números, las claves de los teléfonos y más cuestiones. ¿Usted cree que pronto veremos algún resultado de las investigaciones? Bueno, él ya está sentado en un juicio oral, ¿no? Segundo, está inhabilitado, lo que ameritó que lo echaran del partido Perú Primero, donde quedó como un militante antes de ser el presidente y el líder. Esperaba convertirse en la maquinaria que lo regresase a Palacio de Gobierno. Yo, en particular, creo que Vizcarra es un bluff, y voy a explicar esto de la manera más sencilla posible. Yo no creo que haya habido un político peruano en los últimos 25 años que haya tenido más exposición mediática que el señor Vizcarra. Claro. ¿Ok? Nadie la tenía. Sin embargo, postuló al Congreso de la República en la última elección y sacó menos de 165.000 votos. Que me dirán, claro, fue el más votado. Sí, pues, pero con 165.000 votos. Daniel Urresti, con una centésima de la proyección pública que ha tenido Vizcarra, sacó más de 500.000 de votos. O sea, Urresti es un fenómeno electoral. Vizcarra no lo es. Pero se corre el riesgo de creer... para mí Vizcarra es algo así como la mosca en el foco, ¿no? Alguien le prendió el foco y veíamos una sombra inmensa y nos asustábamos. Le han apagado el foco y ha quedado una mosca caminando en el vidrio del foco. Esa es la verdad, el resumen para mí de Vizcarra. ¿Usted cree que está tan ligera? Porque las campañas que está haciendo Vizcarra, ahora último le han denegado un viaje creo que a Moquegua, pero Vizcarra está haciendo unas campañas políticas, sobre todo en TikTok. La llegada que ha tenido en TikTok, yo la veo sí es un poco preocupante. Pero el problema no está en que tenga vistas. O sea, aquí, en esta época tenemos que saber separar tres categorías distintas: ser conocido, tener aprobación y lograr votos. Son tres cosas absolutamente distintas. Vizcarra logra interlocutar con la gente, hasta consejos culinarios o consejos emocionales. Se convierte en una especie de doctora corazón. Pero el hecho es que en los votos no le va bien. ¿No cree que pueda dar un despegue después de su crecimiento en redes? No, en los últimos pues años? que es lo mismo. Él siempre ha tenido una gran presencia en las redes y ha tenido además sus troll farmers, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todavía nadie ha cernido bien la figura de Vizcarra. No es un hombre con ángel, no es un gran orador, no arrastra multitudes. ¿Ustedes han visto que haya multitudes corriendo detrás de Vizcarra en la calle? Bueno, la última fue después de su destitución, ¿no? Pero no, a ver, su destitución fue una cosa en la que la izquierda caviar montó un operativo para tomar el poder. Esa es otra cosa. Pero ¿dónde han visto ustedes las multitudes que corren detrás de Vizcarra? ¿Vizcarra puede lograr una reunión de 10.000 personas? ¿Pero alguien puede hoy en día? Depende. Tenemos grandes candidatos que puedan dar... Por eso, es que eso es lo interesante. Vizcarra es un enano en Lilliput. O sea, no es nada sorprendente. No es Gulliver. Entonces creo que lo inflamos, como pasa con el caso de Antauro. A eso quería ir. ¿Usted cree también Antauro es...? Yo de Antauro no he estado tan asustado porque yo en el fondo no creo que va a poder ser candidato. ¿Usted la ve así? No, lo que yo creo es que primero lo estamos agrandando porque lo ponemos fuera del sistema. Uh-huh. Y en el Perú, que es un país que ama los fantasmas, ese fantasma político puede generar una disonancia seria en el sistema. Yo creo que a Antauro hay que ponerlo en lisa y hay que ponerlo en la arena política y hay que derrotarlo en la arena política. Lo he dicho claramente. Para mí el fallo de la Corte Suprema es un fallo antidemocrático. Yo coincido con la posición del juez Cartolín en ese caso, que votó solo y que lo han atacado duramente porque nadie ha leído su voto. Lo que él dice es, la norma, el artículo 14 habla de actividad. Uh-huh. Actividad que vulnere sistemáticamente los derechos de las personas, los derechos fundamentales de las personas. Pregunta, ¿cuál es la actividad que ha hecho? ¿Predica? Predica no es actividad.
Ahora, y respecto a la ley que todavía está en proceso, porque fue rebatida después en el Pleno del Congreso, es sobre la inhabilitación a los condenados por 10 años de los condenados de delitos graves, una vez que han salido de la cárcel. Por eso, yo lo que soy enemigo es que, fíjense, voy a ser bien claro, hay una derechita cobarde en el Perú que cree que las cosas se van a arreglar poniendo leyes o sacando a la gente de la competencia. Que lo único que están haciendo es incubar un problema mayor innecesariamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestro sistema penitenciario? Yo cometo un delito, soy condenado, entro al sistema penitenciario, cumplo mi pena, pagué la deuda con la sociedad y tengo el derecho a la rehabilitación. Exactamente. Y entonces, ¿cómo es que quedo eternamente impedido de cualquier cosa? O sea, tenemos un problema con un sector que se cree liberal pero que no entiende el liberalismo. Cierto. Cree que más que nada una ley de nombre propio. Pero es evidentemente una ley con nombre propio, como pasó, además Antauro ha recibido antes una ley con nombre propio, que se la dio su propio hermano, porque se estableció que no tenían beneficios penitenciarios los condenados por sedición y rebelión. ¿Cuántos presos había por sedición y rebelión? Uno. Se llama Antauro Igor Humadazo. Entonces, esas cosas no le hacen bien a la democracia. Nosotros hemos optado por un modelo de democracia liberal. Eso es lo que tiene la Carta de 1993. No tenemos un modelo de democracia militante como ocurre en la ley fundamental alemana, donde hay una cláusula expresa que excluye a los movimientos antidemocráticos. En las democracias liberales eso no ocurre. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Se resuelve en lo que el juez Oliver Wendell Holmes llamaba el libre mercado de las ideas. Con un debate amplio, robusto, ¿no? Desinhibido, vigoroso. Ganarle a alguien porque lo saco de la cancha no hace una democracia más fuerte. En mi opinión, no la hace más fuerte. Le estamos dando mucha importancia simplemente por ser un radical que está dando miedo. Así es, y no somos capaces de... O sea, a ver, la gente dice, no, es que él seduce a las multitudes. ¿Y usted no la puede seducir? O sea, un país donde el 80% de su economía es informal, pero informal desarrollando actividades creadoras de riqueza. Claro. Ese país es el país que Antauro Humala va a poder seducir si es que uno le hace ver exactamente lo que necesita. O sea, yo creo que aquí el problema es más de este lado que de allá. Correcto. Ahora sí quiero pasar al tema, yo creo, del fondo de la entrevista, que es la ley de crimen organizado. Y creo que ha habido una distorsión de la noción de esta ley, ¿no? Yo creo que sectores políticos acusan de que el crimen va a aumentar por esta nueva ley, le estamos favoreciendo a los criminales, y yo creo que hay que ser más cautos. Y por eso quería ver primero, entender la verdad de este embrollo y sobre todo, ¿qué cree usted que es la voluntad de los legisladores para realizar estos cambios? A ver, en primer lugar, yo creo que los legisladores se dieron cuenta de una cosa importante. Cuando se dio la ley 30.077, en realidad se puso un escalón, se puso un maderamen más en el patíbulo que la izquierda caviar montó para ajusticiar al sistema político y particularmente a las fuerzas no marxistas en el Perú. Porque si ustedes miran, la ley de crimen organizado en el Perú ha servido para convertir a Keiko en jefe de una organización criminal, a Alan García en jefe de una organización criminal, a Luis Castañeda Locio en jefe de una organización criminal, y a todo títere con cabeza en la política que no sea marxista. Exactamente. ¿Ok? Es más, que no sea caviar, vamos a ser claros, porque también Vladimir Cerrón es jefe de una organización criminal. O sea, ese dije se lo cuelgan inmediatamente. Mientras eso ocurría, el Perú era tomado por las extorsiones, por la minería ilegal, por la tala ilegal, por la trata de personas, por el tráfico de armas y por el tráfico de drogas. En ese lapso, a estos que hablan tanto, entre 2012 y hoy día, el Perú se convirtió en el primer exportador de cocaína en el mundo. Eso ocurrió, ojo, teniendo al mismo fiscal coordinador nacional de las fiscalías contra el crimen organizado, que hoy sale y nos dice que por la ley 32.108 es que ha crecido el crimen organizado en el Perú. O sea, la verdad yo digo, ¿cómo es que uno puede perder el sentido de la vergüenza
yo en su lugar estaría callado, pegado en una esquina, esperando que nadie me mire. No, porque si se dan cuenta van a saber que yo soy el responsable. Claro. Entonces, pero eso se hizo. Entonces el Congreso dijo no, acá hay una vaguedad en la ley que tiene que terminar. Se llegó al extremo. Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria y su chofer, una organización criminal, del volumen de la Cosa Nostra. Tomando la jurisprudencia de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 8/2019, siempre lo repito yo, fundamento 18, exactamente, el Congreso coge esos conceptos jurisprudenciales y los pone en la ley. Y de repente resulta que el Congreso era aliado del crimen organizado. Entonces la pregunta es, entonces los ideólogos del crimen organizado se llaman Víctor Prado Saldarriaga y César San Martín. Si eso es cierto, o sea, si es verdad lo que estaban diciendo de que el Congreso era un aliado del crimen organizado por hacer esta ley, los ideólogos del crimen organizado se llaman Víctor Prado Saldarriaga y César Eugenio San Martín Castro. Entonces, es mentira, pues. Resulta que es mentira, pero fue una exitosa campaña en la que algunas personas que tienen compromisos con actividades ilegales aprovecharon para modificar esta ley. Y ahí es donde yo quería ir, porque un sector ideologizado, progresista, ahora acusa de que antes la ley permitía que si uno era miembro de la organización criminal ya podía ser condenado. Esa era la condena. Y que ahora hay un favorecimiento a esto porque uno tiene que ser autor del delito per se para ser para ser condenado. Yo digo, bajo su experiencia, ¿no? Si una persona no cometía el acto ilícito, pero era, digamos, miembro de la organización criminal, la probanza de que en realidad era miembro era bastante ambigua, ¿no? Vale, vamos por partes. Para empezar, el Congreso ha corregido algunas cosas. Crimen organizado tenía la barrera punitiva extremadamente adelantada. Por ejemplo, promover una organización criminal. ¿Qué cosa es promover una organización criminal? Ustedes han visto que salen spots se pegan afiches, sé criminal organizado. No, eso no existe. ¿Qué dice? El organizar, integrar, liderar, etcétera. Es decir, se ha convertido de un delito de peligro en un delito de acción. Es obvio, ¿cómo voy a probar la membresía de alguien en una organización criminal si el tipo no ha delinquido? Exacto. ¿Cómo ha participado? ¿Cómo ha apoyado? Pero ojo, el ser solo miembro sigue siendo delito. Ser miembro de la organización, aunque yo no haya participado en la ejecución de ningún acto en el plan criminal, pero tengo que haber participado de algún modo, ¿se dan cuenta? Exactamente. O sea, ¿cómo me integré? ¿Cuándo me integré? ¿En qué condiciones? Eso tiene que quedar claro. Lo que ocurre es que se hacen cucos. O sea, esto es un pleito por el poder, lo dije desde el primer momento. Esto es un pleito por el poder porque si yo elimino la ley como estaba, no voy a poder seguir diciendo que Keiko Fujimori es líder de una organización criminal, que Alan García fue líder de una organización criminal, que Luis Castañeda Alonso es exactamente lo mismo, ni que Vladimir Cerrón es líder de una organización criminal. En ese momento, esa persona queda libre de actuar políticamente. Y como suelen ser más populares que los caviares, les van a ganar a los caviares. De lo que se trata es de tenerlos arrinconados para que los caviares tengan un mayor espacio y es más, una especie de preeminencia moral. Claro. Porque además manejan la calificación. ¿Eh? Y ejemplo muy sencillo. Martín Vizcarra, supuestamente él solito manejó los procesos de selección en Moquegua. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad, pues. Hubieran tenido que poner una pluralidad de agentes, claro, los funcionarios que trabajaron con él para dirigir esto. Pero si los ponían, tenían que usar organización criminal y Vizcarra no puede ser jefe de una organización criminal. Pasa el otro caso de la señora Villarán. La señora Villarán y José Miguel Castro son los únicos responsables de $11.200.000. O sea, nadie más participó en la campaña de la revocatoria, nadie. ¿Por qué? Porque la señora Villarán no puede ser jefe de una organización criminal. La señora Villarán porque es fundadora del IDL y porque es de Izquierda Caviar. Y el señor Vizcarra porque es un aliado poderoso de la Izquierda Caviar. Entonces vamos a dejarnos de cuentos. Este tipo tenía que cambiar
Y tan tenía que cambiar que la propia Corte Suprema en una de sus ejecutorias, en una de sus casaciones, ha dicho que gracias a esta ley ya se podía diferenciar mejor a la organización criminal de la banda criminal. Claro. Es decir, quienes quieren que se mantenga esta confusión son los que nos quieren vender el cuento de que en el Perú se ha capturado a 400 organizaciones criminales, lo cual es un disparate. ¿Ya? No puede haber un país que tenga 400 organizaciones criminales, no los tiene México. Se tumban el país abajo. Es una locura. O sea, en el Perú, en este momento, no, en mi opinión, la política de lucha contra el crimen organizado está extraviada porque lo que hacen es perseguir bandas criminales. ¿Dónde está el cártel de Lima? ¿Dónde está el cártel de tráfico de armas en el Perú? ¿Dónde está el cártel de tráfico de personas que va asociado a la minería ilegal? ¿Dónde está la minería ilegal? ¿Dónde están las corporaciones que están llevando adelante el trasvase de oro a Bolivia para poder hacer un movimiento más fácil de sus bienes? Uh-huh. ¿Por qué no les ha pasado nada? O sea, ¿todo esto ha sido gratis? ¿De verdad? O sea, el crimen organizado ha crecido exponencialmente en el Perú gratis. Nadie ha recibido... Nadie sabe nada. Pero además, nadie ha recibido un beneficio de eso. No sé, yo creo que, por ejemplo, para mí, el señor Salguana tendría que explicarnos algunas cosas. Él conoce la zona de Madre de Dios y sabe de la presencia de la minería ilegal y sabe de la presencia de trata de personas y sabe de la existencia de armas ilegales. Porque yo no creo que el señor esté desconectado de su localidad. Entonces, ¿por qué era tan importante regresar al artículo anterior? Ciertamente, además, yo digo, el sector, llamémoslo caviar, que acusa esto, yo recuerdo cuando a PPK, como usted bien decía, también quisieron meter preso al chofer por ser miembro de la organización criminal, al punto que luego tuvieron que archivar la denuncia, porque en eso terminó, ¿no? En un archivamiento. Yo digo, estamos llegando al extremo de que por querer generar una red masiva de personas ya implicamos a todo el mundo. No, lo que pasa es que, vuelvo a decir, ese es un tema de poder. Si hay quienes creen que como no pueden competir, tienen que lesionar. Entonces, como yo no tengo éxito electoral, tengo que lesionarlo a usted, porque si yo lo lesiono, usted no me va a ganar la elección. Es como el tipo que va a hacer una carrera de 100 metros y cuando dicen a sus marcas listos, le quita la pistola al juez, le dispara a usted y sale a correr y dice, ya gané. Así de sencillo. Y ahora quería regresar a algo que usted mencionó, que lo tenía también apuntado aquí. La ley 32108. Yo estaba viendo el acuerdo plenario 8/2019 y justamente te vi y decía, no hay ninguna introducción nueva. Pero el problema es que nadie lo está explicando. No, lo que pasa es que no se puede. Cuando nos hacen estas cajas de resonancia, yo lo he vivido en 2018, 2019, lo he vivido en esta ocasión de nuevo. La única persona que ha salido a defender este tema he sido yo. Y es un tipo en la trinchera, en la tribuna norte del Monumental, gritando arriba Alianza. Nadie lo va a escuchar. Y no solo eso, sino que lo van a aporrear. Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado acá. Todos los medios, o sea, salían y repetían, y el señor decano del Colegio de Abogados de Lima, sin el menor conocimiento ni el menor examen, salió a condenar esto, y abogados oportunistas que van a la prensa a decir lo que el periodista quiere que se diga, salieron a hacer un coro a decir que esto era una ley que favorecía el crimen organizado. Cuando hubo debates, los pocos debates que se armaron, que organizó, por ejemplo, reconozco ahí Fernando Carvalho y su programa permitió que se debatiera, la discusión terminó. Pero luego el Congreso se acobardó, porque le hicieron una marcha, porque salieron los transportistas, porque se desmayaron. Entonces se entregaron el país a la oclocracia de nuevo. Las leyes serán las que las tribus de la calle decidan. Claro. ¿No? Y olvidando completamente, porque a la larga yo veo la ley, veo el acuerdo plenario, que es más, lo tengo aquí. El acuerdo plenario me parece un poquito más específico en algunos puntos, pues en síntesis es básicamente lo mismo. Lo mismo. Y yo ahí sí creo que debemos entregarle no sé si cierta responsabilidad, pero estoy viendo que dentro de esta gran campaña de desinformación, quienes tienen que defender la situación, que son ciertos congresistas, en vez de explicar la situación y explicar a la persona que, yo entiendo, no sabe, no ha leído el acuerdo plenario y por ende tampoco va a compararlo, si es que sabe lo del acuerdo plenario, pero el congresista ataca
y no explica. Y son congresistas que están de nuestro lado supuestamente, pero a la hora de la hora no están quedando como en ridículo. A ver, fíjese. Y no quiero dar nombres. No, yo sí doy nombres. Valdemar Cerrón se mantuvo y su bancada se mantuvo en una posición que era coherente para rescatar al sistema político y para reenfilar la lucha contra el crimen organizado en el Perú. La congresista Patricia Juárez se mantuvo permanentemente. Pero la señora Yarro, el señor Muñante, ¿no?, el señor Alegría en Fuerza Popular, terminaron arrinconando y sofocando a esta gente y se produjo la inversión del voto. ¿Por qué razón se hizo el cambio? Nadie puede explicarla. La razón es que era lo más conveniente. Es más o menos como decir, no te voy a aplicar quimioterapia, sino que te voy a dar antalgina porque todos entendemos que es lo más conveniente para tu cáncer. O sea, por favor, pregúntenle al médico, no me hagan un juicio de conveniencia y de oportunidad donde hay un tema tan profundo y tan serio. Entonces, porque además sienten que ganan algo. Claro, ganan popularidad. Soy el congresista que cambió la 32-108. Claro. Ya está, ya soy popular. ¿A qué costo? Ahora que estamos con el tema, por ejemplo, que lo quisieron meter a Rafael López Aliaga en el asunto de Hurtado y supuestos pagos por unas media trainings. ¿Qué pasa si ahora que la ley es laxa montan el caso Hurtado como un caso de organización criminal a la vieja usanza y lo meten a Rafael López Aliaga? ¿Eso estaría bien? Estaría muy mal. Porque vamos a poner al alcalde de Lima en una situación que no tiene por qué estar. Estamos invocando el caos. Pero nadie lo piensa. El problema es la foto. La política de hoy, con gente que no tiene ni formación ideológica, ni formación política, ni cultura vasta, es el aplauso. Que salga la foto diciendo, lideró la reforma de la ley 32-108. Bien por ellos. Vamos a ver qué pasa en adelante. Y entre ahí nos condenamos. Y yo quería vi una de sus entrevistas, les lo comentaba antes, y quiero citarlo, si me permite, porque usted dice que la campaña contra esta ley, y cito, le quita a un sector ideologizado la posibilidad de seguir destruyendo el sistema político. ¿A quién le está haciendo el guiño? No, es claro. O sea, la izquierda caviar tiene este programa. Miren, ellos tuvieron un plan muy bien estructurado que ha ido avanzando. O sea, con Toledo comenzó el tema, la inflación del tema de la corrupción. Al extremo que hoy día en el Perú existe un animismo sobre la corrupción. O sea, la corrupción está tomando el Perú como si la corrupción fuera un ente, cuando es una cualidad de una conducta de una persona. Y la corrupción la creó Fujimori, además. Claro. Entonces, además los corruptos hacen tal cosa. O sea, hay convenciones de corruptos donde toman estos acuerdos. Todos los hemos visto, ¿no? O sea, a ese nivel de disparate se llega, pero ¿para qué? Para decir que el corrupto es usted, que el corrupto soy yo. Ellos nunca son los corruptos. ¿Se dan cuenta? Uh-huh. Luego pasamos al lavado de activos, donde convertimos la posibilidad de que un chico que roba una bicicleta, le da la plata a su mamá, la mamá lo mete en el banco, haya cometido el delito de lavado de activos en vez del delito de receptación. ¿Ok? Pero no quedó ahí, después dijimos crimen organizado. Entonces, si el niño roba la bicicleta, el papá lo ayudó, vendieron la bicicleta, le dieron la plata a la mamá, entonces tenemos un crimen organizado. Pero eso no tenía ningún propósito hacia el hombre común. El propósito era llegar a los partidos políticos y ocurrió entre 2017, 18 y 19 con esto que fue la gran decepción del país, que fue el caso Odebrecht. Claro. Que debió ser una elección en la que los culpables pagaran, pero volvimos a un modelo que justamente ha generado la necesidad hoy del pueblo de llevar adelante una reforma profunda del Sistema Nacional de Justicia, porque la gente ve que los inocentes van presos y los culpables se van a la calle. Eso es lo que ve la gente. Y si ustedes miran con seriedad, van a ver, pregúntenle a un ciudadano común, ¿qué prefiere usted? ¿Caer en manos de un extorsionador o de un juez? Y la respuesta lo va a sorprender. Es decir, que prefiere en manos del extorsionador porque por último eso le cuesta 50 soles al mes. Algo está mal. ¿Prefiere usted un fiscal o un extorsionador? Prefiero al extorsionador, discúlpeme. Porque el extorsionador me va a quitar un poco de dinero, este tipo me va a destruir. Entonces, ¿prefiere usted
Y a la procuraduría, a un procurador o al extorsionador, prefiero al extorsionador. Entonces, eso está pasando en el Perú. Y eso es muy malo, porque cuando una sociedad no tiene un sistema de justicia, por lo menos verosímil, terminamos en la justicia de mano propia. Sí, que ya está ocurriendo. Que lo vemos en las calles, sin duda alguna. Pero es que justamente nuestra justicia se ha politizado a un punto de descontrol completo. Así es. Y yo quería ahora ir a otra parte que la gente, yo creo que también hay una mala concepción. Inclusive he escuchado abogados, distintas posturas que me dicen, tengo mi posición como persona y mi posición como abogado. Y es respecto a los allanamientos, ¿no? Y la cuestión de que ahora un abogado tiene que estar presente, sí. Ojo, no a la hora del allanamiento, a la hora del registro. Es distinto. ¿No? Que son dos cosas distintas, pero no se está informando. No, es que no le interesa, pues. Es que en la propaganda la verdad no importa. Claramente. Además, yo ahí quisiera hacer una aclaración porque existe la logística primero para que a la hora de que hagamos el allanamiento, ya de frente vayamos con un abogado de oficio. Para que no haya la posibilidad, porque lo que no quisiera que pase es como pasó en el caso de Chibolín, que esperaron 3 horas al abogado sin entrar, que fue un escándalo. Eso fue parte de la campaña propagandística del Ministerio Público, ¿ok? O sea, si hubiera una Junta Nacional de Justicia de verdad, cogería ese fiscal y lo destituiría. Por supuesto. En procedimiento inmediato. ¿Por qué? Porque la norma... Para empezar, vamos claros, hay cosas que se pierden de vista en este diálogo. ¿Por qué? Porque al frente tenemos estalinistas. Los estalinistas creen que los derechos de la persona dependen de las posibilidades del Estado. No, señor. Los derechos de las personas no dependen de las posibilidades del Estado. Las posibilidades del Estado tienen que multiplicarse para respetar los derechos de las personas. Entonces, a mí no me puede decir, es que el sistema de defensa público no tiene defensores. ¿Ah, sí? Y por eso pueden entrar ustedes a una casa sin que nadie verifique si están plantando o no están plantando evidencia. ¿De verdad? ¿Usted me está diciendo que los derechos... O sea, entonces cierre todas las oficinas y entre a todas las casas cuando quiera? Exactamente. Entonces, esa no es la lógica en una sociedad democrática. Ese es el problema que no se entiende. ¿Por qué? Porque al frente tenemos estalinistas. Lo que no se dan cuenta es cómo ha progresado el estalinismo procesal en el Perú y el estalinismo constitucional. No, señor. A mí no, usted no me puede decir que yo no voy a tener un abogado porque usted no se ha tomado el trabajo de contratar los necesarios para que pueda entrar a mi casa. Segundo, Uruguay está regulando, por ejemplo, los allanamientos de madrugada. Si es un caso de flagrante delito, yo no necesito autorización, así que por lo tanto no me digan que la lucha contra el crimen se va a afectar. Exactamente. ¿Ok? Pero si yo voy a entrar a la casa de alguien que supongo que cometió un delito hace 6 años, ¿por qué entro a las 3 de la mañana? ¿Qué está en curso? Es montar un show. Es show y es tratar de denigrarlo, porque en el Perú además el procedimiento era: abre la investigación, se lanza a los medios, le allano la casa, le pide el impedimento a salir y después la prisión preventiva. Y ya después esperamos 36 meses después, ya vemos, mala suerte, fíjese, lo absorbimos, ¿no? O lo mando a un juicio de 9 años. ¿Qué prefiere? Eso es lo que hay que ver. Aquí el punto central es: los derechos de la gente no dependen de que el Estado quiera concederlos o no. Exactamente. Los derechos de las personas están reconocidos en la Constitución y el Estado está obligado a usar todos los medios a la mano para que sean reales. Nadie puede venir a vulnerar mi derecho a la propiedad y decir después, bueno, no voy a esperar todo. Voy a romperte todo. Porque así no funciona, es una mala praxis. Yo obviamente tengo el derecho a defenderme. Además, pregunta puntual. ¿Para qué se crearon estas garantías? Justamente para proteger a la persona. Si entran a mi casa, entran acá a esta oficina, no hay abogados, supongamos que esto es una bodega o lo que quieran. Entran, yo no tengo un abogado. Se meten a todas las habitaciones y de repente encuentran droga. ¡Oh! Encontraron droga. ¿Que en el Perú no existe el sembrado de pruebas? ¿De verdad? ¿El sembrado de pruebas no existe? ¿No existe en ningún lugar del mundo? Entonces, ¿por qué se hacen estas prevenciones? Justamente para evitar que se produzca el abuso de parte del Estado frente al individuo. Pero como nos han convencido de lo contrario los estalinistas procesales... Ahora, yo quería ver justamente lo que usted me decía de que esperaron 3 horas para el Chibolín y quería entender un poco si podía explicar sobre todo al oyente la diferencia entre el allanamiento, la necesidad de que esté el abogado en el allanamiento y en el registro. No, a ver, el allanamiento no necesita la presencia de abogado porque yo rompo la puerta. El juez me da la oportunidad, dice, es un tiempo razonable, 3-5 minutos,
no me abren la puerta, rompo, entro y tomo control del lugar. El registro es otra cosa, que es, yo no puedo ponerme a revisar los libros y las cosas de las personas si no está el abogado. Porque además hay algo que mienten. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. No estaba la ley 32-108 cuando el allanamiento de la casa de la señora Boluarte. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? El señor Colchado dio la orden de romper la puerta. Dicho sea de paso, hago un paréntesis aquí. Él no podía dar la orden, la tenía que dar el fiscal porque quien dirige el operativo, la diligencia, es el fiscal. Pero él da la orden. Rompen la puerta y entran. El registro no procedió hasta que 15 minutos después o 20 minutos después llegó Mateo Castañeda, el abogado de la señora Boluarte. En todos los casos que yo conozco, cuando allanaron mis oficinas, igual, no comenzó el registro, es más, se fue ordenadamente. Un ratito, vamos a enumerar las habitaciones. Ya, esta es la 1, la 2, la 3, hasta que acabe. Y toda persona que haya visto un allanamiento verá que el registro comienza con la presencia del abogado. ¿Por qué? Porque el propio artículo 80 del Código Procesal Penal dice que la presencia del abogado legaliza la diligencia, es decir, la torna legal. Porque este código tiene una visión distinta de la legislación anterior en la que quien legalizaba las cosas era la presencia del fiscal. Hoy no, se entiende que el fiscal es un agente estatal y acá está el privado. Entonces el privado tiene que tener alguien que custodie sus derechos, que no es el fiscal. Nada más que es necesaria sí, la participación del abogado defensor, sobre todo para evitar arbitrariedades, porque a ver, nosotros no podemos caer en el buenismo de que la policía va a funcionar siempre bien. Hemos visto casos escandalosos, el mismo caso de Alan García, donde allanan eso, que terminó en la muerte del expresidente, que son irregularidades que necesitamos, al que ya está violentando sus derechos, necesita la defensa. Pero es que toda persona, a ver, no les gusta, entonces hagamos una cosa, cambiemos la Constitución. El 139.14 dice así textualmente. Dice, toda persona tiene derecho, este es principio y función el principio y derecho de la función jurisdiccional, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa de las razones de su detención, tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Entonces, ¿el allanamiento es una diligencia dentro de una etapa del proceso? Sí. ¿Por qué no tiene derecho al abogado? ¿De dónde sale esa idea? Sale del estalinismo constitucional y del estalinismo procesal. En el Perú, entre 2017, 18 y 19, se repitieron los juicios de Moscú. ¿No? Es un tema muy largo el que habría que hablar en otra ocasión. Y ya para ir cerrando un poco, quiero hablar ahora de lo que le mencioné también antes. ¿Qué opinas sobre que los menores de edad ahora puedan, 16, 17 años, si no me equivoco, puedan ser condenados por cierto grupo de delitos, obviamente no por todos? No, yo estoy absolutamente en contra de la responsabilidad penal de los menores de edad. Es una discusión que los apristas libramos entre 1932 y 1956, cuando se llevó a cortes marciales a jóvenes de 15 años o 16 años porque eran apristas. Entonces yo ideológicamente soy opuesto a la responsabilización, pero si hubiera que hacer una regla, buscaría el modelo anglosajón del examen casuístico para ver si es posible que responda como un adulto o no. Pero la regla, así como está planteada, a mí no me convence. Nada más. Yo entiendo que es una medida un poco populista, bueno, no un poco, es populista, pero sobre todo yo creo que el mayor problema está aquí. Poco sirven las condenas, poco sirve ampliar las condenas, poner la condena más grave, si es que el sistema judicial no está funcionando, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y a eso yo quería ver. En algún momento conversé con usted sobre la posible ya reforma del Ministerio Público, la reforma del Poder Judicial. Sí. ¿Cree que estamos encaminados a ello o estamos a un futuro muy distante? No, creo que es una urgencia social que a la que el Congreso debería responder. O sea, es una urgencia. Ustedes pregunten, miren el nivel. Todo el tiempo ponen el nivel de aprobación de la señora Boluarte o el nivel de aprobación del Congreso. ¿Por qué no ponen el nivel de aprobación del Poder Judicial y del Ministerio Público? ¿Por qué no los ponen? ¿Por qué no nos dicen cuál es la situación? Entonces, la gente exige, el Perú exige una reforma del sistema de justicia. Repito, la gente está harta de un sistema en el que los inocentes van presos y los culpables van a la calle.
Un sistema donde muchas veces uno puede inclusive estar, conozco casos, de estar preso sin condena, sin juicio, sin proceso todavía y está 7 años. Está el caso del general Chacón, está el caso del señor Rivero, hay una infinidad de casos, ¿no? Entonces todo depende de a quién le cae bien uno. Y un país no necesita vivir así, no tiene por qué vivir así. No, más que no tenemos posibilidad de mejora sino eso. Y justamente eso es lo que yo quería ver, porque este proyecto que originalmente lo propuso la congresista Gladys Echaíz, la reforma es completa, queremos incluso separar la capacitación de jueces con la capacitación de fiscales para que no se mezclen. Yo entiendo que la necesitamos, pero ¿cree de verdad que podría darse en un futuro próximo? Yo creo que sí, que hay posibilidades de que se dé. Si el Congreso quiere abordar esto de aquí al 15 de diciembre, tiene la posibilidad de aprobar en primera vuelta una reforma constitucional, porque se necesita, en mi opinión, una disposición transitoria en la Constitución. Y en marzo del próximo año podría estar votando nuevamente eso y llevar adelante con rapidez su proceso. Vamos a tener una nueva Junta Nacional de Justicia, debería autorizársele a revisar todo lo que ha decidido una Junta que estuvo mal conformada y que violó la Constitución. Debería iniciarse un año cero. Todo el mundo pasa por examen de una vez. Y además vamos a cambiar los criterios. A los fiscales hay que ponerles cálculos actuariales. ¿Cuánto ha gastado usted en una investigación? ¿Cuánto ha costado el caso Lavallato? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuál ha sido el resultado. Entonces, casos sencillos, pero con una fiscal de la Nación que cree que el tema fundamental es pelearse con el Congreso de la República. Y una Junta Nacional de Justicia que no tiene menor reparo en violar la Constitución. No, pero ya se va. Para bien o para mal ya se va. Pero es importante que se autorice a la nueva Junta a revisar designaciones, ratificaciones y destituciones que fueron llevadas adelante arbitrariamente por esta gente, que finalmente ya se va. Yo creo que con eso concluimos el tiempo. Le agradezco por su tiempo, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y hasta aquí la entrevista con el doctor Humberto Banto y hasta la próxima.